Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por concederme la palabra. Compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano. Dentro del juicio político en contra de los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debo decir que en nuestro país tiene más de una década viviendo una grave crisis institucional en los 5 poderes del Estado, por intereses políticos y por acciones de las autoridades que están en la dirección de las mismas. Una de las funciones que tenemos como asambleístas es fiscalizar los actos de esas autoridades. Y desde la bancada se ha procesado varios juicios políticos, entre ellos el juicio para todos los 7 consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue presentado por los compañeros asambleístas Ricardo Banega y José Chimbo. Sin embargo, de manera inconsulta, los asambleístas Salvador Maita y Mireya Pazmiño también presentan el juicio en contra de solo 4 consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, la Comisión de Fiscalización unifica estas 2 solicitudes de juicio político y continúa el proceso de sustanciación. Los compañeros asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo han presentado pruebas contundentes de incumplimiento de funciones, como por ejemplo en la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y el conflicto de intereses para la designación del Defensor del Pueblo. Es nuestro deber de fiscalizar que los procesos de selección de las principales autoridades, como el Contralor General del Estado, la Defensoría Pública, los miembros del Consejo Nacional Electoral, entre otros, procesos que deben garantizar transparencia y deben ejecutarse apegados a la Constitución y a la ley. Por lo tanto, no debe haber excusas para que se juzgue solo a unos y no a otros, y a ellos se les deslinde de responsabilidades. No podemos prestarnos para ciertos intereses de quienes quieren tomar el poder de ese organismo y controlar la selección de autoridades de control y solapar actos de corrupción cometidos en gobiernos anteriores. Es necesario resaltar que la Comisión de Fiscalización no cumplió con el calendario establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es así que, incluido la prórroga, debían enviar el informe hasta el 8 de noviembre y no lo envía. Y emiten el 9 de noviembre del 2022 un informe de mayoría para llamar a juicio a los 7 consejeros y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la sesión del martes 15 de noviembre, con la mayoría del Pleno, se resolvió archivar la solicitud de interpelación contra los 7 consejeros y consejeras presentado por el asambleísta Ricardo Vanegas y José Chimbo. Y se resuelve enjuiciar políticamente a los consejeros y consejeras economista Graciela Ivette Estupiñán, abogada María Fernanda Rivadeneira y doctor Francisco Bravo y doctor Hernán Ulloa. El procedimiento seguido dentro del juicio político viola el numeral 3 del artículo 76 de la República del Ecuador sobre el principio de legalidad, que establece: nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.
solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Esto además de violar el debido proceso al que tenemos derechos todos los ecuatorianos. Como asambleísta, debemos respetar el debido proceso en todo acto legislativo y no responder a intereses políticos. En este caso, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Judicial aplica en la etapa de fiscalización, mas no en la de juicio. Allí considero que hay una errada interpretación de la ley. Por otra parte, y esto es muy importante, los ecuatorianos nos merecemos autoridades electas dentro del debido procedimiento y apegado a la ley. También hay muchos profesionales en nuestro país, en diferentes ramas, que tienen el derecho a una justa participación. Para ello, hay muchos hermanos ecuatorianos que se preparan, así como nosotros nos hemos preparado. Y todos tenemos derecho a participar y que esa participación sea respetada. Ya basta, compañeros y pueblo ecuatoriano. Hoy intervengo como asambleísta nacional alterna principalizada, pero yo, a diferencia de ustedes que pasan aquí discutiendo las leyes, yo me codeo con el pueblo ecuatoriano y sé lo inconforme que están con las decisiones que toma y la actuación de la Asamblea Nacional. Por favor, siempre hago un llamado a ustedes. Somos ecuatorianos y tenemos la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. Respetemos los derechos del pueblo ecuatoriano que nos eligió. Respetémonos, compañeros y compañeras, para así ganar el respeto del pueblo ecuatoriano. Que quizás gime con tristeza, y no quizá, gime con tristeza, porque ya no sabe qué hacer para lograr lo que el país se merece. Un país con equidad, transparencia y justicia. Todos nos merecemos vivir decorosamente en un país que soñamos. Y las autoridades electas tenemos la obligación de construirlo. Hasta ahí mi intervención, señor presidente y compañeros. Muchas gracias.